Ya pasan 29 minutos de las 9 de la mañana. Les proponemos hablar ahora de educación. Les proponemos hablar del impacto que la pandemia tuvo en el sistema educativo de los países de Iberoamérica. Para ello recibimos a Sebastián Belesken, representante permanente de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Esta organización todos los años hace su informe, Mirada sobre la Educación. Primero que nada, me gustaría hacer una breve introducción, ¿no?, de qué aspectos se miran y qué países integran ese trabajo. Bueno, ¿qué tal, Lorena? Gracias. Bienvenido. Sí, este es un informe que se recopila toda la información mayormente de todos los países miembros de Iberoamérica, de las oficinas que hay. Esto se hace con una gran cooperación de todos los gobiernos también brindando esa información. El último se hizo en un momento particular, porque fue el tema de la pandemia, y arrojaron algunos resultados muy interesantes. Sobre todo y básicamente este traspaso de lo que va a ser y de lo que ya es la educación híbrida, para llamarlo de algún modo. Esta mezcla entre presencialidad y educación a distancia. Exactamente, o sea, me parece que lo que viene, que todavía está por verse bien cómo se va a amalgamar, no va a ser lo que estaba haciendo antes, que era un 90% presencial y 10% interactivo. No va a ser tampoco lo de la pandemia, que fue totalmente la inversa. Va a ser un mix. Ese mix creo que nosotros lo vemos como una cosa muy auspiciosa porque dada la gran capacidad que había de conectividad también en la región por distintos motivos, en el Uruguay con el tema de la computadora, una computadora por alumno, una gran capacidad de conectividad en escuelas rurales, se pudo manejar muy rápidamente. Y eso es algo muy interesante para destacar, porque en ese momento, en una situación límite como lo fue la pandemia, no hubieron mezquindades políticas, se focalizó realmente en que se pueda seguir dando clases, que los alumnos puedan seguir educándose y que el profesor también se ayorne a cómo poder educar en forma interactiva, porque acá solamente pareciera que el tema del problema es el alumno, y la verdad que un profesor se forma para estar frente a alumnos e interactuar, no para estar atrás de una computadora. Cambió la forma, obligados por la pandemia, digamos, ¿no? Es mayor educación a distancia. ¿Qué pasó con el contenido de eso? ¿Qué impacto tuvo? Porque, como usted decía, no todos los docentes estaban preparados, no todas las familias, ¿no? Había que llenar de contenido esa forma obligada de educar, por ejemplo, a distancia. ¿Qué pasó con el impacto justamente en lo educativo, en el haber de esos alumnos que este año, bueno, el año pasado tuvieron esa... El impacto no fue lo malo que podría haber sido o que fue en otras áreas ahí. Por lo que hablábamos un poco antes también, que el sistema estaba bastante preparado ya en forma de conectividad para poder aceptar este tipo de inconvenientes. Ahora, esto sirvió para esta situación de pandemia. Creo que hay que ahora dar un paso más allá. Esto también deja a las claras dónde hay que hacer mayor foco para el tema de mayor conectividad en las zonas donde no haya. La importancia de llevar conectividad no solo por el tema de educación, sino por lo que trae colateralmente el tema de llevar conectividad en servicios, mismo salud, mayor información, prevención, y eso sí tiene mucho impacto en la región en lo que es educación. ¿Se requiere entonces invertir en qué áreas? Mira, mayormente yo creo que en el tema de conectividad la pandemia dio un disparador muy importante. Hoy creo que llevar conectividad a toda la región de extensiones de cada país, en este caso como el Uruguay, en todas las escuelas rurales también, me parece que es el gran desafío que va a ser rápidamente tomado por los gobiernos. ¿Se requiere un repensar en los mecanismos educativos o pedagógicos para, bueno, que justamente la educación a distancia, la conectividad tenga sus mejores frutos? Yo creo que en principio, más allá de plantear cambios en la currícula o en cambios en la metodología, también es tratar de empezar a amalgamar y a entender cómo es esta nueva
esta nueva lógica, porque por ser algo novedoso en forma interactiva no quiere decir que haya que repensar toda la educación en sí mismo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que con el cuidado que tenemos que tener es que no haya diserción escolar. Ese es el primer punto en el cual hay que hacer mucho foco. Que los chicos sigan en el colegio, que los chicos vean incentivo en por qué terminar el colegio. Creo que es un buen momento también para poder incorporar oficios en los últimos años de la parte educativa de los alumnos y también involucrar al sector privado. El sector privado tiene un rol importantísimo porque es mucho más flexible y es muchísimo más amigable en algunos momentos de interacción con las escuelas. Esto no quiere decir en absoluto dejar el valor importantísimo que tiene la escuela pública, pero a lo que me refiero es el incorporar oficios para que tanto el alumno en sus últimos años pueda tener un horizonte de salida laboral y tanto la empresa pueda decir cuando sale alguien del colegio puede servir laboralmente a una empresa puntual. Sino lo que se genera es un gran gap disuasivo en el cual a cualquier empleo no le es seductor o no le llama mucho la atención que haya terminado sus estudios, el alumno no le genera demasiado incentivo a terminar sus estudios y ahí queda un agujero, me parece, para tener en cuenta que es justamente incorporarlo dentro desde el oficio laboral. En el marco del informe global que han hecho, ¿qué países han tenido mejor resolución de estos temas, de estos desafíos planteados por la pandemia que usted venía repasando? ¿Y cuáles fueron, digamos, los que no han podido estar a esa altura? Mira, la verdad que para contestártela por un poco al revés de lo que me estás preguntando, Uruguay tuvo un gran resultado en el manejo de la pandemia. Uruguay se ha convertido en un actor con un problema global que a todos nos afectó por igual, grandes, chicos, ricos, pobres, no hubo ningún tipo de discriminación y Uruguay ha demostrado un manejo de la pandemia que está dentro de los pocos que le han manejado en forma exitosa. Dentro de eso abarca también las distintas aristas y por supuesto el tema educativo, que dentro de la problemática que hubo, el resultado fue positivo. Y el resultado fue positivo por la menor deserción de alumnos, la cantidad de horas dadas en clase, la cantidad de participación de alumnos. También el poder utilizar y el saber usar esta situación híbrida de una parte presencial y una parte interactiva. Uruguay es de los países que ha tenido un gran desempeño en esta pandemia. ¿Y los países que tuvieron el peor desempeño en Iberoamérica? Me parece Argentina tuvo un desempeño bastante particular, muy confuso. Los países del Centroamérica también, por una cuestión delimitante de la conectividad. O sea, la conectividad, esto ha dejado muy expuestos a los países donde no tenían esa gran facilidad. Los países que han tenido mayor facilidad o mayor conectividad, la respuesta puede ser un poco mejor. Por eso el resultado de este informe es el hincapié y la importancia de poder llevar conectividad hoy a la mayor cantidad de gente posible. Uruguay debería entonces aprovechar esta oportunidad para seguir trabajando en temas que usted mencionaba, ¿no? La vinculación de oficios, profundizar la conectividad, profundizar el uso de las tecnologías en la educación. Uruguay lo que tiene como gran desafío también hacia adelante es justamente por tener un buen inicio desde el resultado de este estudio, es tener la mayor facilidad para proyectar y para poder concretar los puntos débiles o los puntos más flojos que puede tener el sistema educativo. Se ha hablado muchas veces de que Uruguay no tiene un buen rendimiento en las pruebas PISA, que el nivel de la educación pública se ha deteriorado. ¿Esto de alguna manera revaloriza la mirada sobre la educación en Uruguay?
o dejó al desnudo, digamos, las carencias que ella tenía, más allá del tema de la conectividad y el plan Ceibal, ¿no?, que está extendido en el sistema? A ver, me parece que Uruguay tiene varias aristas. La deserción no es un tema escolar, no es un tema exclusivamente de Uruguay, es mayormente en la región. Uruguay tiene un programa que es el Plan Ceibal, que es un programa modélico en toda Sudamérica y que creo que tiene que explotarse mucho más. ¿Por qué? Porque es realmente un punto de excelencia que me parece que eso hay que hacerlo mucho más ampliado. Pero creo que no estoy tan de acuerdo con el tema de las pruebas PISA, porque realmente los resultados son parte de la media, son parte de los estándares mínimos. Creo que el tema del planteo de la escuela pública es un planteo a nivel regional. La escuela pública se está replanteando, me parece, y tiene que también modificar, volviendo a las bases de excelencia que era, por un problema también sociocultural y socioeconómico muy grande en la región. Las escuelas públicas, muchas han cambiado su objeto, casi convirtiéndose en lugares asistenciales donde los chicos no solamente van a intentar estudiar, sino que van a alimentarse, básicamente. Entonces me parece que, y eso corre un poco el foco o agrega una tarea extra a lo que es básicamente el objeto de la escuela. Ya tenemos que cerrar. Hoy es noticia, por ejemplo, en Diario El País, esta evaluación que está haciendo el grupo EDUI 21, ¿no?, que aporta sobre temas de educación, de que, bueno, ante que no hay señales de que el sistema va a profundizar un cambio, bueno, probablemente se desarmen. Desde la organización que usted representa, ¿hay alguna valoración sobre esto? Yo creo que estamos iniciando el año saliendo o continuando en un momento de pandemia muy particular que todavía nos va a seguir dando que hablar sin saber bien poder pisar sólido en pasos hacia adelante. Me parece que es un poco apresurado, ningún diagnóstico ni muy positivo ni muy negativo para cuestiones coyunturales, que hoy realmente el primer punto importante es conseguir la vacuna, que la mayoría de los uruguayos estén vacunados y que esta pandemia se termine una vez por todas para poder encarar los temas importantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces este diálogo sobre educación y seguimos con más Arriba Gente.